Persistencia. Antes de comenzar con la persistencia en Java, necesitamos tener en ejecución el servicio de MySQL. Ingresamos en la configuración del MySQL, creamos una nueva base de datos, en este caso prueba, el cotejamiento Latin Spanish CI, y creamos nuestra base de datos. Una vez creada nuestra base de datos de prueba, nos dirigimos a NetBeans y creamos un nuevo proyecto con Maven. Archivo, nuevo proyecto, Maven, JavaFX aplicación, siguiente, le damos el nombre a nuestro proyecto, el group ID, la versión de nuestro software y el paquete en el cual se encontrará la clase controladora. Terminamos y esperamos que cargue todo el repositorio de Maven. Una vez creado nuestro proyecto en Maven, nos crea los siguientes archivos. Dentro del controlador nos crea la clase principal main, en donde inicializa la escena, el controlador de vista, el fxml, nos crea las vistas en fxml, el estilo, el archivo POM, y lo que tendremos que hacer ahora es agregar las dependencias dentro del archivo POM. Para agregar las dependencias necesitamos ir al repositorio de Maven, driver MySQL JDBC Maven, damos clic, nos fijamos que es la versión 5.16 del MySQL Connector de Java, copiamos toda esa dependencia, nos verificamos que esté en Maven, control C, y nos dirigimos nuevamente al archivo POM. Vamos hasta el final del archivo POM y escribimos las etiquetas dependencies. Dentro de las etiquetas dependencias agregamos la dependencia del MySQL Connector. Necesitamos agregar otra dependencia más aparte del conector, que es la dependencia de Hibernate. Nos dirigimos nuevamente al repositorio de Maven y escribimos Hibernate JPA 2.1 Maven. Damos clic, elegimos la versión que es la 1.0.2 final, damos clic, verificamos que las dependencias sean para Maven y copiamos la dependencia en el archivo POM luego de la dependencia de MySQL. Guardamos el proyecto, ejecutamos, esperamos que inicialice toda la carga de las dependencias. Ya tenemos nuestra clase controladora main y la clase controladora de la vista. Vamos a crear los paquetes de modelo. Y dentro de modelo vamos a crear una clase entidad. En este caso va a ser usuario. Y tenemos que verificar que cree la unidad de persistencia. Damos siguiente. Le damos el nombre a nuestra unidad de persistencia. Unidad de persistencia. En la biblioteca de persistencia elegimos Hibernate JPA 2.1. Y tenemos que
crear la conexión de la base de datos que habíamos creado anteriormente en MySQL. Elegimos el driver de conexión. El driver de conexión es MySQL. Damos siguiente. Y tenemos que setear los parámetros de conexión. El nombre de nuestra base de datos era prueba. Usuario root. Contraseña vacía por defecto. Le damos clic en recordar contraseña y probamos la conexión. La conexión ha sido satisfactoria. Damos clic en terminar y se me ha creado la nueva conexión a la base de datos. Vamos a eliminar y crear en estrategia de generación de tablas y terminamos. Guardamos nuevamente el proyecto y ejecutamos y verificamos que se encuentra ejecutando correctamente. Esperamos que cargue las dependencias. El programa hasta el momento está funcionando sin errores. Cerramos. Y ahora tenemos que agregar la clase DAO. Para agregar la clase DAO, creamos un nuevo paquete. La clase DAO está en el modelo, model.jpa controller. Y dentro de este paquete que acabamos de crear, damos clic derecho, nuevo, clases controladoras JPA de una clase entidad. Lo que vamos a crear es una clase DAO a partir de una entidad. En este caso, la entidad va a ser usuario. Damos clic, seleccionamos nuestra clase entidad, agregamos. Podemos agregar más de una clase entidad si lo necesitamos. Damos clic en siguiente. Indicamos dentro de qué paquete se va a encontrar. Verificamos que sea dentro de model.jpa controller. Model.jpa controller. Y terminamos. Como podrán observar, dentro de model.jpa controller nos creó la clase DAO, usuario JPA controller, y nos creó las excepciones, en este caso son 3. Una vez creado la clase DAO, necesitamos crear una clase conexión que dentro tendrá un Entity Manager Factory. Esta clase conexión la vamos a ubicar dentro del paquete model JPA controller. Clic derecho, nuevo, Java class, y la vamos a llamar conexión. Terminamos. Dentro de la clase conexión vamos a tener una variable string de tipo estático final que va a tener el nombre de nuestra unidad de persistencia. Verificamos en el archivo persistence.xml el nombre de nuestra unidad de persistencia. Seleccionamos y copiamos. Y ese nombre tiene que ir dentro de la variable persistence unit name. Pegamos. Otro objeto que necesitamos tener es el Entity Manager Factory. Prestar atención que estas dos variables son de carácter privado. Dentro de la clase conexión vamos a tener un método que va a crear una instancia única de conexión, el cual, si el Entity Manager Factory no está creado, lo va a crear con el nombre de la persistencia y lo va a retornar. Guardamos, probamos nuevamente el proyecto
Verificamos que la aplicación funciona correctamente sin errores y continuamos. Para hacer uso de la clase DAO y del modelo usuario, necesitamos crear un controlador para el CRUD de este usuario. Ese controlador lo vamos a crear dentro del paquete controller. Damos clic derecho, nuevo, Java Class, y lo vamos a llamar usuario controller. Verificamos que esté dentro del paquete controller y terminamos. La clase usuario controller debe de tener la clase DAO. A continuación necesitamos crear un método que permita guardar un usuario. Public void crear usuario. Pasamos como parámetro un usuario. Verificamos que la aplicación funcione. La aplicación está funcionando correctamente. Y ahora tendremos que ir hacia el controlador de vista, el FXM Controller. Y decirle que va a llamar al controlador usuario y pasarle un usuario como parámetro. Usuario controller, controlador de usuario. Y tenemos que crear también un usuario. Un usuario del modelo. Importamos el usuario del modelo. Y aquí tendríamos que setear el evento al nuevo usuario. Un usuario es igual a new. Usuario del modelo. Un usuario, punto. Tengo que crear los métodos set y get del usuario para un nombre. Vamos a crear una variable nombre, private string nombre. Vamos a generar sus métodos setter y getters. Y vamos a insertar un constructor con el nombre. El constructor solamente con el nombre. Guardamos. Nos vamos nuevamente a la vista y le damos los parámetros para la creación de ese nuevo usuario. Va a ser José. Una vez teniendo el usuario del modelo creado, llamamos al controlador de usuario y le decimos que cree a ese usuario en la base de datos. Guardamos y ejecutamos. La aplicación, si doy clic en este botón, tendría que crear un usuario en la base de datos que sea José. Probamos la aplicación y verificamos en nuestra base de datos que acabamos de crear en MySQL, la base de datos prueba, si efectivamente se ha creado nuestro usuario. Clic en la base de datos prueba, en la tabla usuarios, y efectivamente se ha creado el registro con el nombre José. Si le damos clic nuevamente, vamos a verificar que va a crear otro registro con el nombre José. Clic y refrescamos el MySQL y efectivamente tenemos nuestro segundo registro con el nombre José.